puntualmente en el capítulo 2. Vamos a ver 3 versículos en esta mañana. Versículos 8, 9 y 10. ¿Sí? Yo puntualmente quisiera... vamos a centrarnos especialmente en el versículo 10 de estos 3 versículos. Ahí es donde más quiero detenerme. Pero no quiero ser demasiado injusto con los 2 versículos, el 8 y el 9. Así que me gustaría hacer una muy breve introducción que nos va a ayudar también a recordar por dónde viene esta carta. ¿Sí? Hay un principio muy interesante, es un patrón en la hermenéutica muy válido, que les va a servir, a mí me fue de mucha utilidad cuando empecé a estudiar, que les va a servir muchísimo. Y es muy simple. Todas las cartas en el Antiguo Testamento fueron escritas con la necesidad de responder una crisis, ¿sí?, o un problema puntual que la iglesia enfrentaba. Es decir, piensen en lo siguiente, ¿no? Antiguamente escribir una carta era extremadamente costoso. No todos tenían la capacidad de escribir, no todos contaban con los medios, mucho menos los que sabían leer. Y además, tengan en cuenta esto, Pablo está preso en Roma, escribe esta carta y hay una persona que es el encargado de llevar desde Roma a Colosas. No había email, evidentemente, y los costos no solamente de escribir una carta, sino de trasladarla y hacerla llegar al remitente, perdón, al destinatario, tenía que ser algo extremadamente valioso e importante lo que tenía que decir. Y todas las cartas del Antiguo Testamento, si prestan atención, van a percibir que los apóstoles, en la gran mayoría Pablo, está respondiendo a una necesidad de la iglesia que enfrenta puntualmente en ese momento. Y hay formas muy claras de ver esto. Un ejemplo fácil, Gálatas. ¿Cuál era el problema que enfrentaba la iglesia de Gálatas? Bueno, eran judíos que se habían metido en la iglesia, que había comenzado allí en la región de Galacia, y que además del Evangelio de Cristo había que cumplir las leyes judías. No bastaba con solo el Evangelio de Jesucristo, esto hay que añadirle obras, ¿no? Entonces, la carta de Gálatas es una respuesta ante la problemática que enfrentaba la iglesia en aquel entonces. Obviamente, los apóstoles aprovechaban esta oportunidad para escribir y dejar una base, un fundamento de nuestras doctrinas, en las cuales descansa nuestra fe. Entonces, tengan en cuenta eso. Lo mismo pasa con Corintios. ¿Cuál era el problema de Corintios? Bueno, ¿cuál no era el problema de Corintios? Inmoralidad sexual, envidia, celos, gente que decía yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Hay cantidad de problemas, por eso tuvo que escribirle no 2 cartas, hay una tercera que se perdió, no está, por algún motivo Dios no quiso incluirla en el canon, y digo canon y me acuerdo de Jesús de la última asignatura que tuvimos. Pero la carta de los Corintios, tanto la primera como la segunda, es una respuesta a la crisis que enfrentaba la iglesia. La pregunta que tenés que hacerte cuando vas a leer una carta, en este caso la de Colosenses, es: ok, Gaby me dijo que tengo que darme cuenta cuál es el conflicto que lleva. ¿Y cuál es el conflicto de los colosenses? Mira, yo no te lo voy a decir tan explícitamente, voy a permitir que las estadísticas hablen por sí mismas, ¿sí? Mirá el versículo 8. Vamos a leerlos. Dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice esta versión, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y miren, y no según Cristo. La advertencia de Pablo es clara. El problema en este caso es que hay gente que está intentando engañarlos, hay gente que está intentando, incluso la palabra en esta Biblia dice esclavizar, en la versión que está en la diapositiva es llevar cautivos. La imagen en griego es como alguien que es raptado, como cuando los imperios conquistaban una región y se llevaban los esclavos a las mujeres y los niños. Esa es la imagen. Es decir, que no vengan otras personas que por medio de filosofías y de distintas doctrinas que no se ajustan a la doctrina de Cristo, no los lleven cautivos. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son estas filosofías a las que Pablo enfrenta. Ahora, el gran conflicto que enfrentaba esta iglesia, entre otras cosas, era un emergente
grupo de filósofos llamados los gnósticos. Gnósticos viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, y eran aquellos que... Había dos grupos dentro del gnosticismo, básicamente, sin entrar en demasiados detalles. Un grupo de ellos decía que Jesús no era 100% hombre, que la materia, es decir, la carne es pecaminosa y cómo un Dios santo va a ocupar un cuerpo corrompido por el pecado. Entonces atacaban a la humanidad de Cristo. Y había otro grupo que decía, como la carne es mala, entonces, y el espíritu es santificado por Dios, pequemos deliberadamente, total, Dios va a salvar nuestras almas del infierno. Había dos extremos y Pablo tiene que combatir contra esto. Y lo interesante, me tomé el trabajo, copié toda la carta, la puse en un Word y me fijé cuántas palabras había en la carta y cuántas veces hay menciones directas o indirectas acerca de Cristo. 61 de 2050 no es tanto, pero piensen que la palabra Cristo se menciona cada 30 veces. Cada 30 palabras aparece Cristo. Entonces, sin dudas, que el objetivo de esta carta, en esencia, es combatir contra una imagen equivocada de Cristo. Por eso, vamos a encontrar este hermoso poema, ¿sí? Recordando el versículo 9, que en él, mire, en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. La versión de las Américas dice que en Cristo toda la plenitud de la deidad, todos los atributos de Dios, todo lo que define a Dios está presente en Cristo. Una forma más sencilla de decirlo. En Jesús, en su cuerpo de carne, residía 100% Dios. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todos sus atributos, su santidad están perfectamente en Dios. Muy interesante esta palabra plenitud. Estuve indagando un poquito en el griego. La palabra pleroma, y la figura de pleroma es un vaso que rebosa. ¿Sí? Imagínense esto, ¿no? En Jesús rebosaba la deidad de Dios. O sea, todos los atributos de Dios colmaban a Cristo. Es decir, 100% hombre, 100% Dios. Por eso, esta carta va a contar con 5 versículos dedicados a describir a Cristo y hacerles ver a los colosenses cuál es el Dios que los rescató, cuál es el Dios al que están sirviendo, cuál es el Dios al que están adorando, quién es el Cristo que murió por ellos. Va a dedicar varios versículos. Es una constante en estos, no solamente en estos capítulos, sino en toda la carta. Jesús va a ser el punto central. Va a ser su humanidad como su divinidad. Y quiere dejar esto en claro. ¿Sí? Ahora, habiendo dicho esto, esta pequeña introducción, versículo 10. Dice esta Biblia, ¿no? Voy a leer desde el 9. Porque en Él, Jesucristo, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando me enteré que tenía que hablar de estos versículos, cuando leí, automáticamente supe qué era lo que quería decir y era consciente del desafío que para mí implica el versículo 10 del capítulo 2 de Colosenses. ¿Cuál es ese desafío a la hora de exponer? Y espero hacerlo de la forma más fiel posible. ¿Qué es estar completos en Él? ¿Qué implica estar completo en Cristo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué relevancia tiene para mí que mi vida está completa en Él? ¿Cómo logramos, sería la siguiente pregunta, experimentar este tipo de plenitud? Pensaba, al leer este versículo, pensaba en mi vida íntima y personal y en la de muchos de las personas que nos rodean. Y mi pregunta era,
¿Por qué a veces no nos sentimos de esta forma? ¿Y hasta qué punto Dios es capaz de completar nuestra vida? ¿Qué lugar tiene Dios en todas las áreas de mi vida? Pensaba en las personas que han perdido un familiar cercano. ¿Dios puede cubrir ese vacío del corazón? Las personas que enfrentan una crisis matrimonial. Las personas que lidian con su pecado. Las personas que no tienen trabajo. ¿Pueden realmente experimentar esta plenitud en Cristo? Es una pregunta compleja y no voy a contestarla ahora, ¿sí? Pero van a tener que tenerme paciencia porque vamos a ver lentamente qué es a lo que Pablo se refiere cuando habla de estar completos en él. ¿Cuál es la causa de que a mí algo que me llamó la atención es, yo tengo un montón de argumentos bíblicos que me dan la seguridad de que esto debería funcionar? Pero en la práctica me siento vacío. A la hora de responder a los sentimientos de mi corazón, soy un bebé, literalmente, desesperado porque una mujer llene el vacío que mi madre no pudo llenar, en el caso de él, ¿no? Estoy pidiendo a alguien, estoy parafraseando lo que él escribió, le estoy pidiendo a mi esposa que por favor complete el vacío y la soledad de mi vida. 10 años en esta temática, al punto tal que pensó que iba a llegar al divorcio debido a que no toleraba que su esposa lo deje. ¿Por qué? Quisiera ayudarte y quisiera que veamos 3 casos en la Biblia. Bueno, vamos a ver uno en particular. Pero la Biblia presenta 3 tipos de personas. 3 modelos de personas que buscan hallar la plenitud. La primera es el más claro, ¿no? Aquellos que niegan a Dios, que no lo consideran, que lo ignoran, son personas que, obviamente, buscan la plenitud, buscan llenar el vacío de su corazón en lo creado. ¿Sí? Llamémoslo ateos, agnósticos, como quieras. Pero hay un segundo grupo, muy interesante, que reconocen al Creador, acuden al Creador, pero no buscan en el Creador hallar la plenitud. No. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Utilizan al Creador con el fin de hallar la plenitud en lo creado. ¿Querés un ejemplo claro? Te doy 2 en todo caso. Joven rico. Miren, he utilizado este relato decenas de veces y nunca me había percatado de la palabra perfecto que aparece. Piensa en esto, ¿no? Un hombre justo moralmente, exteriormente, a la vista de todos, este hombre está completo, da todas las tildes a lo que un cristiano o un hombre de Dios debería hacer. Pero incluso la predisposición es perfecta. Va la persona indicada para atender la necesidad real de su corazón. Yo necesito saber qué va a pasar con mi eternidad. Y no hay otro más indicado para responder esto que Cristo. ¿Vale? ¿Está yendo al lugar adecuado? Está yendo al lugar adecuado. Y lo que Jesús le dice es muy interesante. Si quieres, y esto es, me acuerdo de Nico cuando leo esto. Si quieres ser perfecto, no está hablando de una persona que no comete errores. Lo que está diciendo es, ¿en verdad querés experimentar una plenitud absoluta, total, permanente y perfecta? Perfecto. Tenés que despojarte de lo que está antes de lo que realmente puede satisfacer tu corazón. Y lo curioso, otro detalle que no me di cuenta, de las tantas veces que lo leí, no le dice que venda todas sus posesiones. Presten atención. En el registro de Mateo no dice que tiene que venderlo todo. Dice, ve y vende lo que posees y da a los pobres. El objetivo de Jesús es, me parece perfecto que quieras hallar la plenitud en Dios,
Hay un obstáculo, tu dinero. Si lográs desprenderte de esto, vas a ser perfecto. Y miren lo que dice, y tendrás tesoro. No está hablando de que el Señor te va a recompensar porque has sido bueno dando limosna. No está diciendo eso. Está diciendo, si lográs despojarte de lo que pensás que es lo más importante para vos, tu tesoro no estará en la tierra, estará en los cielos. Y vengo estudiando con los adolescentes, con varios de sus hijos, vengo estudiando Mateo, y cada vez tiene más sentido esto. Tendrás tesoro en los cielos. En especial cuando recuerdo Mateo 6, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. ¿Querés que tu tesoro esté en los cielos? Muy bien, tenés que empezar a despojarte de esto. Y ven y sígueme. La pregunta es, ¿quieres? Sí, quiero. ¿Estás dispuesto al precio? ¿Cuánto quiero lo que quiero? A continuación, porque esto no termina acá el relato. Jesús dice que más difícil será que un camello pase por la aguja. Vale. Entonces Pedro dice, este es mi momento de lucirme. Y tiene esta perfecta intervención en la que dice, a diferencia de este joven rico que no está dispuesto a dejar su dinero, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y miren la pregunta, ¿qué pues tendremos? La pregunta desnuda el corazón de Pedro. Evidentemente no está experimentando lo que significa estar con Cristo. ¿Cuál es la recompensa? A ver, porque yo dejé todo, entonces estoy esperando recibir. No por eso, la parábola siguiente que Jesús da, ¿sí? ¿Recuerdan la de los jornaleros que van llegando tarde y que los que habían sido contratados primero dicen, bueno, me espera una recompensa grande? No entendieron. La recompensa es que Cristo los llamó. Pensaban lo que predicaba Nico hace un par de sábados, ¿no? La iglesia es 100 veces mejor que cualquier otra cosa que puedas dejar. El mismo Pedro que pregunta esto, si bien los eventos en los evangelios, ordenarlos cronológicamente es bastante complejo, pero en el evangelio según Mateo, la multiplicación de los peces es en el capítulo 12. Yo no puedo asegurarles y decir esto fue antes o después, no se los puedo aseverar. Pero, no sé si recuerdan, posterior a la multiplicación de los panes y los peces, ¿por qué la gente sigue a Jesús? ¿Por qué la gente sigue al Creador? ¿Por Él mismo? Porque provee pan y peces. Y ante el duro mensaje de Cristo, dura es esta palabra, ¿quién puede retenerla? Y la respuesta de Pedro, ante la pregunta de Jesús, ¿ustedes también quieren dejarme? Él no hace esto. Dice, ¿a dónde más iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro es una montaña rusa, ¿no? Como muchos de nosotros. Pero el punto es, cuando estoy completo, no estoy preguntando cuál es la recompensa. El punto es, cuando estoy completo, no estoy contando monedas a ver si vale la pena el sacrificio. ¿Cómo logramos experimentar entonces esta plenitud total y completa? No voy a responderte esta pregunta aún. Voy a hacerte otra pregunta, que no sé si alguna vez te la formulaste. Yo sé que puede parecer un poco filosófico, ¿sí? Pero esta pregunta es súper importante. ¿Cómo puede un Dios infinito y eterno hallar infinito y eterno deleite y plenitud? Parece un trabalengua y tiene muchas Y en el medio. Pero pensá esto. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De hecho, la última canción que cantamos, la primera línea es nuestros corazones insaciables son. ¿Por qué nuestros corazones son insaciables? Bueno, porque Dios nos creó de esta manera y Dios es un ser que constante y permanentemente, de forma mucho más infinita que nosotros incluso, necesita hallar deleite y plenitud en algo.
Si nosotros, siendo seres extremadamente pequeños, vivimos persiguiendo algo que nos dé sentido, valor y plenitud, imagínense un Dios infinito y eterno persiguiendo lo mismo. La razón por la cual tenemos esta necesidad impresa en nosotros, porque Dios nos hizo de esta forma, porque Dios es de esta forma. Por eso es súper importante hacerte esta pregunta. Desde pequeños vivimos demandando y persiguiendo aquello que creemos que va a proveernos felicidad. Desde que lloramos por la teta hasta que entendimos que existen los juegos, hasta que después entiendo que una carrera me puede dar dinero, hasta que después el dinero me puede dar vacaciones, hasta que las vacaciones después me pueden dar una casa, hasta que estoy persiguiendo constantemente cosas que estoy seguro que cuando tenga esto, ahora voy a sentirme completo. Vivimos de esta forma. No podemos poner nuestro corazón en neutro y decir, ahora no deseo nada. Podemos callar nuestras emociones, podemos intentar momentáneamente apagarlo. Una forma muy sencilla de apagar nuestro corazón es encendiendo la tele. Es la forma más sencilla. No estoy escuchando mis pensamientos. Es embriagarme con entretenimiento. Hace poco hablaba con una persona que estaba atravesando, salía de una ruptura emocional. Y cuando le pregunté, ¿y cómo estás ahora? Me dijo, bien, desde que empecé a trabajar me siento mucho más distraído. Pero no hay solución entonces. Simplemente pusiste la mugre debajo de la alfombra. En la medida que estoy ocupado, en la medida que mi mente no piense en esto, el dolor no existe. El problema es que no podemos vivir ocupados las 24 horas. El problema es que la ocupación, por más que sea necesaria, no es el antídoto a nuestro vacío. ¿Y cómo puede entonces Dios hallar infinito y eterno deleite? Vale. La Biblia registra solamente 2 cosas que a Dios le genera total plenitud y gozo. Hay solo 2 cosas en toda la creación, que de hecho no está en la creación, pero bueno, que puede a Dios darle la plenitud que un Dios eterno e infinito necesita. Su propio Hijo y su propia gloria. Nada, absolutamente nada, fuera de su Hijo Cristo y fuera de su propia gloria, puede satisfacer a un Dios infinito. No existe nada. No estoy diciendo que no hay cosas que no le importen. Sí, hay un montón de cosas que a Dios le agradan y le causa placer. Pero lo que más placer le causa a Dios es su Hijo y su propia gloria. Miren Isaías 48, del 9 al 11. Miren lo que dice. He aquí mi siervo, refiriéndose a Jesús, yo le sostendré, mi escogido, miren lo que dice, en quien mi alma, interesante, ¿no? La antropología de Dios, en quien mi alma tiene contentamiento. Es en Cristo donde Dios encuentra su contentamiento. ¿Vamos a ver al Hijo? Miren, bautismo de Jesús, Mateo 3. Tú eres mi Hijo amado. En ti hallo mi complacencia. El Padre se deleita y se regocija en el Hijo. ¿Quieren saber qué hace el Hijo? Miren lo que hace. Recuerdan Filipenses 2, ¿no? Que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual... Pero miren el final. Por lo cual Dios, después de que se humilló y soportó la muerte y muerte de cruz, se humilló hasta lo sumo, miren lo que dice. También lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y uno dice, ¿vale? ¿Jesús hizo todo esto para que la gloria sea de Él? No. Para que la gloria sea del Padre. Piensen esto un minuto.
Dios solamente puede regocijarse plenamente en el Hijo, pero el Hijo, en lugar de decir, qué bueno que soy, puedo ser el chocolate de un Dios, voy a vivir y voy a exaltar y glorificar a Dios en cada acción que haga. Muy interesante ver en los evangelios, ver cómo cada milagro de Jesús, los evangelistas registran y las personas daban gloria a Dios por las señales que Él hacía. Pero lo van a ver repetidas veces. Es decir, bueno, cada obra que hace Jesús es para manifestar que Él es el Hijo de Dios, sí, pero detrás, cuando uno empieza a escarbar el deseo, el anhelo de cada acción de Jesús, al fin y al cabo, la raíz de sus acciones, lo que uno encuentra es, tengo el deseo de glorificar a Dios. Mi anhelo, lo que más disfruto, es glorificar a mi Padre. Hasta si no tengo que comer para cumplir la voluntad de mi Padre, lo voy a hacer. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Señor, no has comido nada. Mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Perciben esto, ¿no? Fíjense cómo actúa Dios. Hasta ahora no hemos visto qué tenemos que hacer nosotros. Piensen en cómo Dios mismo se retroalimenta en su propia gloria y en su propio Hijo. Esto a muchas personas les pareció demasiado egoísta. Este Dios que aparenta ser bueno, este Dios que parece ser clemente, misericordioso, que envía a su Hijo a morir en la cruz, al fin y al cabo todo lo que hace lo hace a fin de ser exaltado. Y ahí tuve una recopilación de citas de diferentes celebridades, ¿sí?, que por distintos motivos no pudieron abrazar el Evangelio tal como la Biblia lo presenta. Oprah Winfrey, una famosa periodista norteamericana, a pesar de que ella dice ser cristiana, cuando uno empieza a ver sus opiniones se va a dar cuenta que no es muy bíblica su cosmovisión, pero uno de los conflictos que ella tenía a los 27 años, ella dijo, exige que él y nadie más tenga nuestra mayor lealtad y afecto. Un Dios que demanda esto no es un Dios tan amoroso, parece que está comprando mi amor y mi adoración. Brad Pitt, siendo joven, dijo, tienes que decir que eres el mejor, parece algo ególatra. Estoy adorando a un ególatra. Esta no es la imagen del Dios que a mí me interesa seguir. C.S. Lewis, antes de convertirse, dijo lo siguiente, su percepción de Dios era de un ser que deseaba ser alabado y sonaba como una mujer vanidosa que constantemente está buscando que la elogien. Eric Ries es otro escritor norteamericano, escribió un libro llamado American Gospel, el Evangelio americano. Miren lo que dijo. Solo un ególatra exigiría que lo amáramos más de lo que amamos a nuestros padres e hijos. ¿Por qué incluí estas citas? Creo que todos abrazamos en esencia lo que el Evangelio ofrece. Es decir, ninguno de nosotros negaría en su mente de que Dios no merece tal adoración. Aún así, nuestra gran lucha no se libra en la mente únicamente, sino que se libra en el corazón. Mi mente no formula estos pensamientos, pero a mi corazón le es difícil pensar de que Dios vale más que mi familia. A mi corazón le es difícil pensar que Dios vale más que mi imagen, que Dios vale más que mis vacaciones, que Dios vale más, podemos hacer una lista larga. Mi mente entiende que sí, yo sé que Dios merece este tipo de oración, pero a mi corazón le es difícil abrazar esta verdad. Y aunque no formulemos esto y no lo plasmemos exteriormente,
la razón por la cual no podemos disfrutar plena y completamente a Dios, en cierta medida, es porque luchamos con este tipo de pensamientos, digamos, subliminales, por así decir. John Piper escribe ante esta serie, me parece genial. Y esta es la respuesta, ¿no? ¿Por qué Dios merece este tipo de oración? ¿Por qué Dios no es un ser ególatra y egoísta al demandar de nosotros tal adoración? Muy simple. Porque es lo mejor para nosotros. Si cualquiera de nosotros intentásemos actuar con el fin de lograr su admiración, por ejemplo, si yo hiciese todo lo que esté a mi alcance para que ustedes me admiren y se gloríen en mí, eso sería idólatra de mi parte. Los estaría desviando de Dios. La diferencia es que Dios sabe que lo mejor para mí es que encuentre mi mayor placer y deleite en Él, de manera que cuando yo logro disfrutar a Dios al máximo, el beneficio es máximo. No hay nada mejor para el hombre que alcanzar a disfrutar a Dios de esta forma. Lo mejor que puede hacer Dios por nosotros es manifestar su gloria para que le adoremos por quien es. Si Dios no fuera celoso por tus afectos, sería indiferente a tu miseria final. Si Dios no te exigiera que lo consideres como el mejor, no le importaría tu suprema felicidad. ¿Se dan cuenta? Si Dios no valorase su gloria, si no fuese celoso de nuestras emociones y de nuestros deseos, entonces sería indiferente para con nosotros. Le daría igual que mi vida esté desaprovechada y perdida. Si Dios no es vanidoso en exigir tu alabanza, esta es su virtud más excelsa y tu mayor alegría. Y el último, ¿no? Respondiendo a Eric, si Jesús no reclamara un amor mayor que el que profesas por tus hijos, estaría entregando tu corazón a lo que no puedes satisfacer para siempre. ¿Esto significa que no puedo tener otros amores? ¿Significa que no hay espacio en mi corazón para apreciar lo creado? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay espacio. Dios nos hizo capaces de poder disfrutar de una amplia serie de cosas. El punto es, para disfrutarlas en santidad, yo necesito disfrutar a Dios por quien es. C.S. Lewis, posterior a convertirse, escribió esto, un sermón titulado El peso de la gloria. Muy interesante. Y esta fue su reflexión al cambiar de decir, no puedo creer que un Dios demande esto, y ahora entiendo por qué demanda mi adoración. Miren lo que él escribe. Agradar a Dios, ser un ingrediente real de la felicidad divina, ser amado por Dios, no solo compadecido, sino encantado, como un artista se deleita en su obra o un padre en un hijo, parece imposible. Parece imposible, yo no soy padre, pero veo a los que están aquí, y yo sé que resulta difícil encontrar un objeto al cual amar mayor que mis hijos, o mejor dicho, mayor que sus hijos. No he hablado con un padre que no me diga, yo estoy dispuesto, si da la oportunidad, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Y parece imposible, sin ir más lejos, yo tengo a Nico lo amo como un padre, y yo sé que por más que él tiene un afecto y una paciencia enorme por mí, no puedo competir con Tommy y con Manu. Tampoco quiero superarlos, pero digo, sé que es imposible, puede tener una gran cantidad de amor por mí, pero jamás va a amarme a ese nivel. Parece imposible. La diferencia es que yo no valgo la pena tanto como amar a Dios. Un peso o una carga de gloria que nuestros pensamientos apenas pueden sostener. Pero lo concluye de la forma más sencilla. Es así. Es así. Dios merece
ser amado más que el resto de las cosas. Repito, no es que no pueda tener otros amores, no es que no pueda permitirme disfrutar de otras cosas. Claro que puedes. Por supuesto que sí. De hecho, Dios quiere que las disfrutes. Que las disfrutes en Cristo. Que tus deseos estén santificados. El viernes me escribió Nico un mensaje, me mandó un WhatsApp y me dijo, tenés que hablar de esto. Acordate que estamos en el capítulo 2, versículo 8. Tenés tantos minutos y usá ejemplos. Tenés que usar más ejemplos. Sos muy filósofo. Tenés que bajar más a tierra. Así que ahí va un ejemplo. Voy a hacer un esfuerzo. Cuando estaba en Rosario, tuve un profesor de teología que me ha sido una gran bendición para mi vida. Y él utilizaba una figura muy linda que era el evatest cristiano. ¿Qué es el evatest cristiano? Es cómo puedo darme cuenta si he nacido de nuevo. Y él contaba su propia historia, es un hombre de casi 60 años, que cuando antiguamente, yo no sé aquí en España, pero hace unos cuantos años atrás, para las personas cerciorarse de que iban a ser padres, de que la mujer estaba embarazada, tenían que hacerse, no sé si alguno lo hizo, un análisis de sangre. Antiguamente no existía el EVA-test, por lo tanto había que solicitar cita en el médico, presentarse la cita, que uno le tomen la sangre y después, al cabo de unas semanas, tener el resultado. Claro, pero piensen esto, ¿no? Cuando la mujer empieza a tener los síntomas del embarazo y empieza ya a, me parece que estoy embarazada, hasta que, bueno, pedimos la cita. Bueno, cuando nos dan la cita y finalmente nos atienden. Ya cuando la mujer va a buscarlos todos, ya va con la panza así, básicamente, ¿no? Entonces, él decía, antes era muy difícil, pero ahora basta con levantarse temprano por la mañana, ir al baño y usar el famoso EVA-test, ¿no? Vale. Yo creo que esta definición puede servirnos para evaluar si realmente hemos nacido de nuevo. La evidencia de un nuevo nacimiento no es muy compleja. Por supuesto que es profunda y profundamente espiritual, pero no es tan compleja. La evidencia de que naciste de nuevo y has sido comprado por Cristo es que tus más profundos anhelos y deleites están en Él. Creer en Jesús y en el Evangelio, ser realmente cristiano, ser de aquellos que son conocidos por Dios y no de aquellos que dicen en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Para realmente ser conocido y no ser de aquellos muchos a los cuales el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, para formar parte del cuerpo de Cristo, el EVA-test es muy sencillo. ¿Qué deseas? ¿Cuál es lo más importante para vos? Déjamelo ponerte de otra forma. ¿Qué es aquello que si no lo tuvieses, no podrías vivir? Pensalo, después de todo, eso es lo que te completa. Si yo no tuviese esto, mi vida no tiene sentido. Si yo perdiese aquello que completa mi vida, puedo seguir viviendo. Ahí tienen la respuesta. Si tu respuesta es, si yo perdiera a Cristo, mi vida no tiene sentido, entonces has nacido de nuevo. Si yo me enterase de que Romanos 8 no es cierto, si yo me enterase de que la primera canción que hicimos, que nada nos puede separar del amor de Cristo, no es verdad, entonces mi vida se derrumba. Si esa es tu respuesta ante la pregunta, perfecto, has nacido de nuevo. La vida cristiana es el desafío de perseguir y luchar para que mis deseos sean los mismos que los de Cristo.
Miren esta oración de Jesús por la iglesia. Acabe la respuesta. ¿Cómo logro sentir la plenitud? ¿Cómo logro experimentar esta plenitud que habla Colosenses 2:10? Miren lo que Jesús oró por nosotros. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Miren, ¿para qué? Para que vean mi gloria. La gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y miren el final, el último versículo. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo estamos completos en Cristo? Cuando se produce esta obra sobrenatural. Cuando el mismo amor que Dios tiene por el Hijo habita en nosotros. Eso es nacer de nuevo. Yo no puedo lograr eso por mí mismo. Yo no puedo generar esta clase de afecto por Dios. Algo tiene que deslumbrarme para que, piensen esto, ¿no? El mismo nivel de amor que Dios tiene por Jesús es el que va a poner en nosotros para que disfrutemos a Dios. Cuando yo experimento ese tipo de amor, no parece tan imposible amar a Dios más que a mi familia. Es más, déjame decirte, lo vas a amar mucho mejor de lo que lo amás sin Dios. Miren, acompáñenme a la lectura nuevamente de Colosenses, capítulo 2. Desde el verso 1, perdón, ahora les cuento algo de esto, ¿no? Pero una de las cosas que más carga me generó mientras pensaba en este mensaje y me estuvo desvelado toda la noche era qué desafío es abrazar esta verdad en la crisis. De nuevo, ¿no? Mi mente puede entender estos conceptos teológicos y puede asimilarlos y no dudar de ellos. Ahora, qué difícil es que mi corazón en la crisis, en medio de la tormenta, pueda decir estoy completo en Cristo. Yo no sé si Nico habló de esta mujer. El año pasado cuando estuvimos en abril en Egipto, la conocimos. No recuerdo su nombre, lamentablemente, pero tiene uno de los testimonios más fuertes que yo he conocido en mi vida. Quizás la recuerden. Básicamente, esta es una mujer egipcia, de origen musulmán, por supuesto, que a través de una serie de sueños fue guiada hacia conocer a ese tal Jesús, hasta que finalmente una persona, en realidad le pedía a varios sacerdotes, católicos y cristianos que le prediquen acerca de Cristo, y muchos por miedo a la consecuencia no lo hacían hasta que finalmente alguien le predicó de Cristo. Dijo, este es el hombre del cual yo he soñado todo este tiempo, quiero conocerlo. El costo de conocer a Cristo fue su matrimonio y sus hijos. Fue primero su esposo y ahora está luchando por la tenencia de sus 2 hijos. Y cuando lo conocimos con Nico y nos traducían su testimonio y nos contaban, lo más choqueante, estoy seguro que te acordás, Nico, fue la oración que nos pidió. No nos dijo, quiero recuperar a mi familia. Quiero que conozcan a Cristo. Se ve la idea que decía Nico, vale 100 veces más esto. Si tengo que perder a mi familia para que ellos lleguen a Cristo, lo pierdo, porque vale la pena. El versículo 1 de Colosenses 2 dice, quiero que sepáis, acompáñenme desde el verso 1, ¿sí? Quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro.
Y miren esto, no lo había notado. Para que sean consolados. ¿Qué es el consuelo? ¿Cuándo necesitamos consuelo? Cuando estoy herido. La lucha de Pablo es para que sus corazones, en medio de la crisis, sean consolados, unidos en amor, miren, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo. Cuando logro nacer de nuevo, mejor dicho, cuando Dios obra este milagro en mi vida, lo que sucede es que mi corazón no solamente se deleita en Dios, sino que ahora persigue el deseo de que otros experimenten lo mismo. Hay varias razones quizás por las que no podamos sentirnos plenos. Miles. Y muchas de ellas sean justificables, si se quiere el término. Vivimos en un mundo destruido por el pecado. Nuestros corazones están afectados por el pecado. Nuestras familias están afectadas por el pecado. Y por supuesto que no logramos alcanzar, aunque sea muy lindo el eslogan de decir el cielo en la tierra, lamento decirles que no sucede así. Es un periodo de tiempo en el cual enfrentamos aflicción, pero la esperanza, de nuevo Romanos 8, ¿no? Los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Es un suspiro la vida. Si mi corazón logra encontrar consuelo en Cristo, dos cosas. Realmente nazco de nuevo. Y tengo un deseo porque las personas experimenten lo mismo. Consuelo en Cristo. Por eso no quiero que te vayas de acá pensando, Gaby me dio las herramientas teológicas para entender qué es disfrutar a Dios. Quiero darte una pizca de esperanza. Bueno, una pizca no. Quiero dar el antídoto a tu dolor. El consuelo que viene de conocer el real valor que Cristo es. Efesios, con esto termino. Vuelve a presentar a Cristo de una forma similar a Colosenses. Y pensaba de nuevo, ¿no? Realmente nunca me había detenido en Marcos, cuando Jesús le dice a Pedro, yo sé que dejaste a tu familia, yo sé que dejaste a tus hijos, y por supuesto que no lo paso por alto. Pero la recompensa en este siglo y en el venidero, por cierto, no sé si se dieron cuenta de eso, no sé si lo remarcaste, Tico, pero no está hablando solamente en el futuro. Ahora mismo, Pedro, y en el futuro vas a disfrutar 100, entienden que es un número alegórico, ¿no? Infinitamente más la vida con Cristo aquí en la tierra y en el cielo que lo que has perdido ahora. Y muy por encima de todo, dice Pablo a los Efesios, le dice, Cristo está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero,
Y miren, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pensaba en ese tiempo de pandemia, lo pensaba para mí y lo pensaba para muchos. Puede que Cónsul no sea 100 veces mejor que tu familia. De hecho, puede que haya una iglesia 100 veces mejor que Cónsul, ¿sí? Si querés. Pero el punto es que cuando yo formo parte de Cristo, Cónsul es el espacio donde yo formo parte de la iglesia universal, formo parte del cuerpo de Cristo. Y cuando formo parte del cuerpo de Cristo, cuando tengo pastores que me corrigen, me amonestan, me aman, me permiten servir a otros y ser edificados mutuamente, cuando yo tengo vida dentro de la iglesia, ¿entienden lo que quiero decir, no? Cónsul es el espacio físico, pero la realidad es que somos parte del cuerpo de Cristo. Y por ser parte del cuerpo de Cristo, Dios sometió todo bajo sus pies y lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, miren, que lo llena todo en todo. Mi ánimo es decirte, quizás no seamos tan diferentes al joven rico. Quizás le preguntamos todos los domingos, ¿qué debo hacer para hallar la vida eterna? Acudir al Creador es el primer paso. El segundo es encontrar en Él la plenitud que tanto necesito. Señor le bendiga, hermanos.